Tantos movimientos legislativos que se han suscitado en las últimas horas, en los últimos días, tanto en el plano nacional como a nivel local, de manera decantada, podríamos decir, queda esta entrevista con un legislador importante que tiene nuestra provincia, con mucha experiencia también en el plano nacional, pero actualmente es senador por el Frente de Todos, PJ, ha sido intendente del departamento de Guaymallén, ha sido legislador también a nivel nacional, diputado allí en el Congreso, entre otros cargos u otras funciones públicas y legislativas sobre todo. Seguramente ya adivinaron de quién hablamos. Nos acompaña Alejandro Abraham, aquí en Cuarto Oscuro. Alejandro, bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, muchos títulos, pero no. Simplemente senador. Bueno, claro, ¿no? Eso sí, es parte de la historia ya. Perfecto. Ahora senador provincial nada más. Nada más, sí. Sí, es bastante, ¿no? Es bastante, pero es un poco más cómodo, menos presión. No, en realidad es más o menos igual. O sea, cuando tenés una responsabilidad de tipo legislativo, sea de leyes nacionales o leyes provinciales, todo importa un compromiso importante. Quizás es más ameno el ambiente en general porque te conoces no solamente con los propios, sino también con quienes hoy son oficialismo, hay relaciones políticas de muchos años, por ahí es un poco más cómodo el trato e incluso el funcionamiento dentro de la Cámara cuando son los debates. La Nación es muy rígido, es todo muy rígido, muy formal, con un recinto que yo te decía hace un rato fuera de cámara, que es hasta intimidante, con la cantidad de gente, te estás viendo vos mismo en las pantallas, o sea, pero claro, la responsabilidad es la misma, quizás un poco más, y está cerca de casa, ¿no? Que no es lo mismo salir y tener que irte a comer ahí a un restaurante que llegar a tu casa y que esté el plato calentito, claro, es otra cosa. La ventaja. Lo que sí te generaba, me imagino, un poco más de presión fue el cargo de intendente de Guaymallén, ¿no? Eso era, el Ejecutivo tiene otra responsabilidad. Tiene otra dinámica, desde ya tiene otra dinámica, o sea, todos los días 10, 15, 20 asuntos que atender y resolverlos ahí. Acá el trámite legislativo tiene otros tiempos, ¿no? Que las comisiones, que debatir, que pedir informes, que venga a disertar a alguien para que explique lo que está tratando y después el debate. E incluso la responsabilidad es más diluida, ¿no? Porque vos votás junto con otros 25 que aprueban una ley o más. El intendente es ahí, saltando y cabeceando, como se dice en el fútbol, ¿no? Claro, claro. Y tu responsabilidad es única para vos. A propósito que hablamos de la intendencia, en breve nos vamos a meter con el cuestionario habitual del Cuarto Oscuro, pero fuiste intendente de 2017-2011. Exacto. Sí, está bien. En 2011 y en 2013 saltaste al Congreso, ¿cierto? Exacto, sí. Haciendo un análisis retrospectivo, si te hubieras quedado con ese cargo de intendente hasta 2015, ¿pensás que hoy Guaymallén seguiría siendo peronista? Y es difícil hacer futurología. Yo te diría que sí. Te diría que sí porque había un conocimiento de la población, pero bueno, cada elección es distinta, ¿no? Entonces, no quiero pecar ni de soberbia ni de humildad, pero es probable que pudiera haber sido por el nivel de conocimiento que uno tenía, y bueno, pero es eso que no... Acá no hay diario el lunes, digamos, claro, porque no estuve el lunes, yo no estuve ni el domingo ni el lunes, entonces, pero bueno, supongamos que sí, supongamos que sí. Bueno, Alejandro, ahora sí te propongo este juego que hacemos en Cuarto Oscuro. La primera pregunta que vamos a repasar un poco se va ayornando, lógicamente, a los tiempos que corren. Después de las elecciones provinciales, que hubo aquí las generales, sobre todo, claro, de septiembre último, el peronismo local y esta derrota, ¿no? ¿Qué fase de una pérdida atraviesa? Ahí tenemos opciones, elegís una y después un poco ampliamos la respuesta, ¿no? Una negación dentro de lo que es la fase de la pérdida, ¿no? En general, en la vida personal, si se quiere. Lo llevamos a la política. Negación, ira, negociación, depresión o aceptación. No, aceptación. Hemos aceptado bien la derrota. Ha habido mucha renovación dentro de nuestras filas. De hecho, con una candidata a gobernadora excelente, muy joven, con poco nivel de conocimiento. Se decía que el día de las elecciones tenía entre un 30 y un 40% de desconocimiento. Suponete que fuera un 30. Sacó más del 35, quiere decir que más de la mitad de la gente que la votó la conocía. Entonces, es una buena perspectiva. También yo en esto te diría que en Mendoza se ha dado una situación muy especial que ha sido inteligente el gobernador Cornejo en aprovecharla, que al haberse desdoblado las elecciones en su momento pudo nuclear a toda la oposición. O sea, hoy Cambiemos es sectores muy conservadores como el Partido Demócrata o algunos otros sectores más tirados a la izquierda, pero
digamos, ese electorado conservador, mendocino, que es mucho, al estar unificado se hace complejo ganar. En el futuro aparece de nuevo una fuerza de derecha conservadora que divide esos votos y obviamente tendremos más posibilidades de ganar, con más conocimiento de los dirigentes jóvenes y con más dispersión de los votos. Esta es la situación que ha pasado en Mendoza. ¿Cómo lo ves a Rodolfo Suárez reemplazando a Alfredo Cornejo, que tanto se habla de su estrategia política, de su inteligencia, que vos recién la reivindicaste también? A ver, es una continuidad. Es una continuidad porque, digamos, acá lo que prima son las ideas, ¿no? El gobernador Cornejo ha planteado que se está yendo con una Mendoza que es un paraíso, y bueno, ahí yo diciendo. Una Mendoza que se va con un problema de endeudamiento grande, que lo va a tener que afrontar el próximo gobernador, Suárez. Una provincia donde la pobreza ha crecido mucho, quizás hasta más porque el promedio nacional, con problemas inflacionarios y lo más grave, con un aparato productivo en dificultades graves, ¿no? Te diría con una economía local, regional, bastante escueta para la cantidad de población que hoy somos. Digamos, hoy el agro, la vitivinicultura no alcanza para sostener la economía mendocina. Entonces creo que tiene grandes desafíos el gobernador Suárez, el pago de la deuda, la administración general de la provincia y bueno, y el gran desafío de cómo ampliamos la matriz productiva de los mendocinos para que todos tengamos una oportunidad de seguir viviendo en esta provincia. Así que lo veo con esperanza, como lo veo también obviamente el presidente Alberto Fernández con esperanza y bueno, estamos en una propuesta, o sea, estamos en una idea de ser una oposición constructiva, de que ayude porque todos estamos en el mismo barco, ¿no? Claro. La siguiente pregunta nos lleva a hablar un poco siempre en el ámbito político y en tu carácter de senador del PJ. Existen proyectos que buscan modificar la ley 7722, de hecho uno es de tu autoría. La actual ley, a tu criterio entonces, ¿es absurda, es justa, es excesiva o es perfecta? Según de qué arista la mires, si la mirás para el desarrollo de una actividad como la minería, te diría que es excesiva porque se torna prohibitiva. Por más que se diga, no, mirá, se pudo hacer hierro indio, de hecho quienes sostienen la ley 7722 se manifestaron en contra de aprobar una exploración minera como la de hierro, que no tiene ninguna contaminación, no se usan sustancias contaminantes y casi nula la cantidad de agua que se utiliza. Es decir, me parece que este tema de la 7722 o su modificación se ha transformado por ahí en una bandera muy ideológica y no en una ley que regule una actividad determinada que es lícita y tiene incluso hasta un código nacional. Te diría que desde ese punto de vista es excesiva porque se torna prohibitiva de la actividad. O sea, por lo que implica la ley, por las connotaciones que tiene, de que tiene que ir a la legislatura para que se apruebe la declaración de impacto ambiental y muchas veces los legisladores votan no conforme a la cuestión técnica que tiene esa declaración ambiental, sino a un momento político. Entonces, fíjate que hierro indio hace en 2014 lo votaron en contra, en 2019 se votó a favor, incluso de las presiones que pueda haber. Entonces, las modificaciones que se proponen. Además, te digo algo, la ley 77, si pasa un proyecto minero, no tiene ningún tipo de control esa ley. Uno cuando lee todo el texto no hay mecanismos de control de la actividad minera. Una vez que ya se ha iniciado. Si se inicia o si pasa, digamos, la legislatura, te vas a encontrar que no hay. Los controles serían los comunes que pueda tener la legislación. En las modificaciones que se sugieren hay 4 tipos de controles para la actividad. Primero, el control del Poder Ejecutivo a través de la Policía Minera. Un segundo, un control legislativo, en vez de que la legislatura tenga que aprobar una DIA, que es una cuestión muy técnica, que controle que haga un seguimiento posterior de la actividad, un control que creo que son los dos más importantes, los que te voy a decir ahora, el control ciudadano, a través de universidades, ONG, digamos, porque la gente lo que más duda es si el control es permeable, ¿no? Grandes empresas, multinacionales, claro. ¿no? La objetividad del control, digamos. Claro, o no se va a vender alguno que controla, este tipo de cosas. Entonces, en tercer lugar, el control ciudadano, que creo que eso daría mucha tranquilidad a las organizaciones, incluida la sociedad. Y finalmente un control internacional. Las Naciones Unidas tienen departamentos, oficinas que hacen control sobre los estándares de la explotación o de la producción en actividad que, digamos,
digamos, serían casi invulnerables ese tipo de controles, ¿no? Otra de las modificaciones de tu autoría es el tema de eliminar la parte donde habla de otras sustancias, digamos, que solamente se limita a las que... Se ha cambiado un poco aceptando propuestas y se ha dejado, digamos, un marco general donde hay una sustancia que está totalmente prohibida, que es el mercurio, porque no hay manera de degradarlo, si se quiere, el mercurio. Entonces, un pacto de Minamata lo prohibió en todo el mundo que se use. Después se van a poder usar todas las sustancias, siempre y cuando no haya riesgo, obviamente, de contaminación, digamos. No esté cerca de un río, de una napa freática o de un glaciar, digamos, que tenga todas las medidas de seguridad habidas y por haber. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que estaba puesto entre las más prohibidas, se usa prácticamente en toda la industria. Nosotros tenemos, el ácido sulfúrico se utiliza en la destilería, y tenemos la destilería, no sé, a 200, 300 metros del río, por decirte un ejemplo. Entonces, bueno, pero de todos modos, la ley prevé en este caso que a la menor posibilidad de contaminación, ahí no se hace una explotación o no se hace el proceso de lixiviación, que es la separación de los materiales cerca de cualquier efluente de agua, sea subterránea, superficial o de montaña. Claro. Y lo otro que prevé la ley, porque siempre se habla de que estamos en una crisis hídrica, y vamos a seguir en una crisis hídrica. La minería no usa, en general, grandes cantidades de agua comparado con otras actividades como puede ser el agro. Por ejemplo, en San Juan, más o menos el 1%, entre el 1 y el 2% que se usa del agua en la actividad minera, es el Producto Bruto el 80%. Y la producción agrícola es cerca del 80% y la producción, digamos, el Producto Bruto es del 10, del 12%. En Mendoza se calcula que la actividad agrícola se está perdiendo entre un 30 y un 40% del agua mendocina por, digamos, malas técnicas de riego o falta de inversiones. O sea, hay canales que todavía no están impermeabilizados, hijuela, incluso el riego intrafinca, digamos, que se hace por manto, que son malas técnicas. La idea de esto es que con las regalías mineras y una sobretasa minera que estamos proponiendo, todos esos recursos se inviertan en transformar la matriz de riego de Mendoza, impermeabilizando todo lo que haya que impermeabilizar, incluso dándole subsidios o créditos muy baratos a los productores para que tecnifiquen el riego de sus fincas o de sus chacras. Para de esa manera aprovechar que la pérdida no sea del 30 al 40, que sea de un 5, suponte, porque siempre hay una pérdida ahí. Bueno, todo eso nos va a permitir no solamente tener agua, sino incluso poder ampliar las superficies cultivables. Parece que hay que asociar las actividades, no hacer cuestiones antagónicas porque no nos ayuda. Muy cortito, Alejandro, porque y vamos viendo si quiere el director también la última placa, pero ¿el proyecto en qué etapa está? Está trabajándose en el despacho. Tengo entendido de que el gobernador electo va a mandar otro despacho. Podrá ser características similares o con algunas cuestiones propias del gobernador, que no lo conozco, para que se sume a estos proyectos que estamos tratando nosotros, que ha sido un pedido incluso de nuestro partido, de que el gobernador no solo pueda mandar un proyecto, sino también cuál es el plan de la actividad minera que empieza a desarrollar la provincia. ¿Para qué? Para que sea una política de Estado. Si el cambio político nacional que atravesara Argentina en los próximos años fuera comparable con un título, ¿cuál sería? La tormenta perfecta, la lavandería, esto hace un poco alusión a esta película que anda dando vueltas en Netflix, que habla de los casos de Mossack Fonseca, el país de Nunca Jamás o el túnel de Ernesto Sábato, la novela. Y yo te diría que el primero, que nos encontramos casi en la tormenta perfecta, no por el cambio en sí, sino por lo que nos va a tocar. Que es perfecto para lo que viene. Sí, porque creo que peor, siempre se puede estar peor, ¿no? Pero estamos en una situación tan crítica que creo que este cambio va a venir bien por no solamente el cambio, sino el futuro, ¿no? Porque obviamente lo que se pretende acá es reactivar la economía, y los pasos lógicos para reactivar la economía en cualquier país es el poder adquisitivo de la población. Cuando vos tenés plata en el bolsillo, vas al restaurante, compras el remedio que te dejaste de comprar, no sé, arreglas tu casa, pones 2 baldosas, bueno, todo eso genera un efecto multiplicador que hace que trabaje el comercio, trabaja la industria, y bueno, es la manera de reactivar la economía. Siempre de abajo. Las teorías de los derrames, sabés que no funcionaron nunca, ¿no? En la época de los gobiernos militares, con políticas neoliberales, con el menemismo, o ahora con el macrismo, siempre la teoría del derrame parece que te alargan el vaso, ¿no? Entonces no derrama. Y si eventualmente pudiera derramar, se la llevan afuera. Porque por ahí decías algo de la lavandería, ¿no?
Entonces me parece que todo ese tipo de cosas, esas teorías no han funcionado. De hecho, estamos con una industria con el 40-45% de su capacidad productiva ociosa. Bueno, ¿cómo funciona? Cuando el jubilado tiene un peso más, cuando el trabajador tiene un peso más. Poner dinero en el bolsillo de la gente. Pero esto, ¿de qué manera? Porque están los que hablan de, coloquialmente, darle a la maquinita, inflación y demás, que es cierto que si en este caso se mantuvo la base monetaria y no hubo tanta emisión, inflación igual hubo, digo. Hubo inflación, hubo recesión, las dos cosas, gravísimo, y además endeudamiento. ¿Y en este caso cómo sería esto de ponerle dinero? Por eso el presidente está hablando de un gran pacto, un acuerdo económico-social, donde haya la posibilidad de una mantención de precios, trabajar distinto el dólar, decir, bueno, mira, va a haber un dólar para importar bienes de uso, de consumo, no que se fabriquen en Argentina, sino lo que no hay acá, y hacer una suerte de mantener precios con salario. Y mira, la inflación en sí, una inflación controlada no es mala. Los Estados Unidos, la Gran Depresión del año 30, que creíamos que se caía, o en ese momento pensaba que se caía ese país, salió con una política, el New Deal, y políticas keynesianas, dice, bueno, si hay que inyectar un poco para que haya consumo, lo inyectamos. Después, digamos, todos los ciclos económicos, cuando el ciclo está en crecimiento, vos ahí podés decir, bueno, dejo de inyectar un poquito para que se estabilice. Pero como vamos, o sea, si todos los días cierran fábricas, queda gente en la calle, los sueldos van siempre atrás de la inflación, y no hay manera, y más con las políticas, la guerra mundial que hay del comercio, o sea, donde Estados Unidos te sube sus aranceles, donde la relación con Brasil no es buena, bueno, todas estas cosas impactan porque todos los países, lejos de estar en un proceso de globalización, están en un proceso de nacionalización o de cierre de sus economías. Entonces hay que apostar mucho al mercado local. Hasta acá la palabra del senador provincial Alejandro Abram.